Hola jóvenes de séptimo grado, como siempre un gusto saludarlos. Vengo a presentarles esta vez la clase de matemáticas y en esta oportunidad lo vamos a hacer a través de un video tutorial, como lo hacíamos anteriormente. Posteriormente lo vamos a estar comunicando a través de Zoom para despejar algunas dudas que hayan quedado. Hoy vamos a entrar en un tema nuevo que tiene que ver con razón, proporción y porciento o porcentajes. El objetivo de esta clase es definir una proporción y sus elementos. También usar razones para representar situaciones de la vida cotidiana. Vamos a comenzar observando una ilustración que está en su libro de texto, 2 páginas antes de la página 220. No está enumerada esta página. Se supone que es la 218, pero no tiene el número. Y veamos aquí una situación que se plantea, donde habla de los continentes del mundo y la cantidad de personas. Para que vean ustedes a qué vamos o qué vamos a estar trabajando con esto. Cuando hablamos de porcentajes, estamos hablando de una razón de una cantidad con relación a 100. Un ejemplo, aquí tenemos esta parte de aquí. Europa, representa a Europa, que es esta zona. Y si hablamos de la población de Europa, en este caso, estamos hablando de que el 10% de la población mundial vive en Europa. Esto significa que hay 10 personas por cada 100 que viven en Europa. En el caso de América Central y América Insular, en este caso Centroamérica y el Caribe, está representado con color amarillo, y el color amarillo nos indica que el 0.91% de la población mundial representa a Centroamérica. Esto significa que 0.9 personas de cada 100 viven en Centroamérica. Un ejemplo, en África, por ejemplo, habla de un 16%. Esto es una razón de 16 personas a 100. Esa es una razón. 16 de cada 100 viven en África. Comencemos respondiendo lo que aparece en la imagen y nos dice cuáles son los continentes con mayor población. Entonces, en este caso, tenemos que el continente con mayor población es el continente de Asia y el continente con menor población es Oceanía. ¿A qué continente le corresponde el 10% de la población? Y nos piden cerrar la opción correcta. Si recuerdan, el 10% correspondía a Europa. Luego, ¿qué significa el símbolo que tenemos aquí? Y nos pide que marquemos con una palomita la opción correcta. En este caso, entonces, indica porcentaje, que es esto. Y la última pregunta, ¿cuál es la suma de los porcentajes de la población mundial? Y escriba la operación que calcule el resultado. Bien, en este caso lo que tienen que hacer es sumar todos estos porcentajes que están aquí. Y al sumarlos, tiene que darle un resultado aquí. Y ese es un 100%. Ahora bien, vamos al primer tema, que es razón. Lea la siguiente situación y remarque la opción correcta en cada enunciado. Número 1. Paola va a preparar una receta que le enseñó su madre y revisa si tiene todos los ingredientes. 4 huevos, 300 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 500 gramos de pasas, 150 gramos de nueces, 125 gramos de almendras y 250 gramos de higos. Según la información anterior, ¿cómo se relacionan las cantidades de nueces y almendras? Entonces vamos a hacer un análisis de cómo se relaciona la cantidad de nueces, que es esta, con el de almendras, que es este. Entonces, aquí si comparamos las dos, y a eso vamos, vemos que es mayor la cantidad de nueces. Vamos a marcar esto entonces.
Cuando hablamos de una razón, estamos hablando de una comparación entre dos cantidades. Caso número 2 o pregunta número 2. Según la receta, la cantidad de higos representa, vamos a hablar de higos, la mitad de la cantidad de pasas. En este caso, la cantidad de higos con respecto a la cantidad de pasas. Si comparamos estas dos, la cantidad de higos es la mitad de la cantidad de pasas. Vamos entonces a definir lo que es una razón. Una razón es una comparación entre dos o más cantidades que se realiza mediante una división o cociente. La razón entre dos cantidades se puede representar como A entre B, veamos esto, o A dos puntos B, que esto se lee A es AB, donde el valor de B es distinto de 0, esto quiere decir que es distinto. ¿Por qué es distinto de 0? Porque la B, como va a ser un divisor, recordemos que esta es una división y este es un divisor, y una división entre 0 no está definida. Entonces, de esta forma se puede representar una razón. A es A entre B o A es AB. Los términos de una razón, que es uno de los objetivos de la clase, es conocerlos, son antecedente y consecuente. El antecedente es el numerador, este de aquí arriba, y el consecuente es el denominador. Implica también que si lo representamos de la otra forma, este sería el antecedente y B el consecuente. La forma de leer la razón anterior es la razón A es AB. Es lo que les mencioné cuando les expliqué esto. Ahora, para escribir la razón entre dos números se puede expresar como una fracción cuyo numerador es el antecedente y el denominador es el consecuente. En caso de ser necesario se simplifica. Ejemplo, la razón 20 a 40 se expresa como 20 cuarentavos. Simplificándolo sacamos mitad, que es 10, y mitad de 40, que es 20. Tienen mitad aún, mitad de 10 es 5 y mitad de 20 es 10. Y aquí tienen quinta, 5 entre 5, 1 y 10 entre 5, 2. También se puede expresar como 20 es a 40, que es igual a 1/2. La razón inversa de A entre B es B entre A. Ojo con esto, es una razón inversa. Es decir, para establecer la razón inversa de una razón, se debe intercambiar de posición los términos de la razón. Para determinar la razón inversa de 8 tercios, se debe realizar lo siguiente. Aquí está la razón 8 tercios y lo que hacemos es intercambiar el numerador a denominador y el denominador a numerador. Entonces, si yo tengo la razón 8 tercios, puedo escribir su inversa, que sería 3 octavos. O sea que este pasa al denominador, según vemos aquí, y este 3 que está de denominador pasa al numerador. En el caso, si la tenemos escrita de esta forma, 8 es a 3, la inversa sería 3 es a 8. Entonces, la razón de la forma A entre B y la razón de la forma A es AB. Como ejercicio práctico, ustedes van a desarrollar este ejercicio que está ahí como por la página 221. Dice: escribe las razones correspondientes en cada caso. Si es posible, simplifique su respuesta. Aquí dice: a 9 de los 27 alumnos de un salón les gusta el rock. Les voy a hacer un ejemplo, luego ustedes hacen los otros. Nos dice que lo escribimos como razón 9 entre 27 y lo simplificamos. Esto quiere decir que 9 de los 27 estudiantes les gusta el rock. Simplificándolo, tienen tercera, 9 entre 3 es 3 y 27 entre 3 da 9. Luego tienen tercera, 3 entre 3 1 y 9 entre 3 3.
estamos hablando de 1/3. Significa que 1 de cada 3 estudiantes le gusta el rock. Luego ustedes van a desarrollar inciso B, inciso C. En el número 2 pide marcar con una palomita la opción correcta en cada inciso. La razón inversa de 11/5. Ustedes van a seleccionar entre estas a ver cuál es. Y si usted observa, los que se intercambian en su posición son estos. Entonces usted escribe la palomita en este aquí. Luego van a hacer lo mismo en inciso B, inciso C. En el ejercicio 3 dice complete la tabla. Les pide, ya recordamos que el antecedente es el numerador y el consecuente el denominador. Entonces, si el antecedente es 4 y el consecuente es 2, la razón sería 4 entre 2. Y el valor de la razón sería 2, porque 4 entre 2 da 2. En este caso, mira, el antecedente es 6, el consecuente es 2. Y 6 entre 2 da 3. Ustedes van a completar este de aquí. Y el número 4 dice, en la familia de Jorge, varios parientes nacieron en el mes de julio. Este año Andrea cumplió 18 años, Paula 45 años, Jorge 54 años y Aida 90 años. Calcule el valor de la razón entre las edades de, inciso A, entre Andrea y Jorge. Vamos a ver entonces, primero mencionan a Andrea, entonces buscamos la edad de Andrea y vemos que Andrea cumplió 18 años. Como después nos mencionan a Jorge, algo importante es entender esto, que si primero nos mencionan a Andrea, Andrea es antecedente y Jorge sería el consecuente. Entonces vemos que Jorge tiene 54 años. Comparando las dos que nos piden comparar, Andrea y Jorge, nos da 18 entre 54. Lo que nos piden es calcular el valor de la razón entre las edades. Luego simplificamos el 18 54avos, sacando mitad, tercera, y vemos que es 1/3. El valor de la razón entre las edades de Andrea y Jorge es 1/3. Mucho cuidado porque se menciona a Andrea y luego a Jorge. Lo mismo van a hacer ustedes en inciso B e inciso C. Veamos entonces ahora qué es una proporción. Una proporción es la igualdad entre dos o más razones. En la proporción que existe entre la razón A es a B y la razón C es a D, cuyos consecuentes son distintos de 0, es decir, B distinto de 0 y D distinto de 0, a los términos AD se les llama extremos y a los términos BC se les llaman medios. Aquí tenemos una forma de representar una proporción. Aquí nos dice el concepto que una proporción es la igualdad entre dos o más razones. Entonces aquí tengo una razón A es a B y aquí tengo otra razón, C es a D. Aquí nos dice que son iguales. Entonces esa igualdad es una proporción. También puede escribirse A es a B como, estos 4 puntos se lee como C es a D. En ambos casos se lee A es a B como C es a D. En toda proporción se cumple que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. A esta relación se le conoce como propiedad fundamental de las proporciones. Aquí nos menciona que en este caso, y vamos a apuntarlo así, que estos dos que están aquí se llaman extremos, y estos dos se llaman medios. Y la propiedad fundamental de las proporciones consiste en que al multiplicar estos extremos, tiene que darnos el mismo valor que al multiplicar los medios. Aquí tenemos un ejemplo. 4/5 es igual a 32/40. Si multiplicamos los dos extremos, que serían estos, sería 4 por 40, 160. Y si multiplicamos los dos medios, que son estos, 5 por 32, 160.
Por ejemplo, si esta proporción la escribimos de esta forma, nos quedaría así. 4 es a 5 como 32 es a 40. Entonces, si aplicamos la propiedad fundamental de las proporciones, nos vamos a dar cuenta que al multiplicar los extremos, 4 por 40, lo tenemos aquí, son 160. Y 5 por 32, tenemos aquí, es también 160. Esto nos garantiza que esta es una proporción. Atención, si no nos da el mismo valor al multiplicar los extremos y los medios, entonces no es una proporción. En el ejemplo que está a la derecha, se observa que las razones son equivalentes, ya que sus productos cruzados son iguales, en este caso, productos cruzados. Por lo tanto, se afirma que las razones equivalentes forman una proporción. Si los términos de una proporción son diferentes, a cada uno se le denomina como la cuarta proporcional de otros tres términos. Para determinar la cuarta proporcional, o el término desconocido de una proporción, se aplica la propiedad fundamental de las proporciones. Por ejemplo, para calcular la cuarta proporcional de 6 entre 10 igual a 30 entre y, se realiza lo siguiente. Se aplica la propiedad fundamental multiplicando cruzado 6 por y igual a 10 por 30. Luego 6y igual a 300 multiplicando 10 por 30. Y aquí tenemos una ecuación. Recordemos que este 6 está multiplicando la y pasa al otro lado a dividir. Y 30 entre 6 es 50. El valor de y es 50. Aquí está la explicación. Se aplica la propiedad fundamental de las proporciones en el paso 1. Se realizan las multiplicaciones. Y luego se expresa la división del producto calculando entre el extremo o medio conocido. Se divide 30 entre 6 y nos da 50. De esta forma usamos la propiedad fundamental de las proporciones para encontrar valores desconocidos. Un ejemplo. Esto podemos resolverlo también de la otra manera. 6 es a 10 lo que 30 es a y. Entonces, aplicando la propiedad fundamental de las proporciones, sabemos que, voy a cambiar aquí el color, sabemos que el producto de los medios debe ser igual al producto de los extremos. Y aquí 10 por 30 son 300. Entonces buscamos otro número que multiplicado por 6 me dé 300. Y eso puede convertirse en una división. O dividiendo 300 entre el término extremo conocido que es 6. 30 entre 6 es igual a 50. Esa es otra forma de encontrar un valor desconocido usando proporciones. Luego en la parte práctica del desarrollo de ejercicios, ustedes van a desarrollar en el número 1, esto está en la siguiente página, van a marcar con una palomita si las razones forman una proporción y un tache si no la forman. Este es palomita y este es tache. Van a escribir un tache si no forma proporción y una palomita si forma proporción. En este caso, 2 por 4 son 8 y 5 por 10 son 50. Entonces vemos que no es el mismo valor y lo vamos a escribir, vamos a escribir un tache según las indicaciones. Luego el número 2 dice escribe el término desconocido en cada proporción. Aquí van a escribir el valor aplicando la propiedad fundamental de las proporciones que vimos anteriormente. Y en el número 3, aquí van a hacer inciso A, inciso B, inciso A, E, I. Y en este van a hacer el A, E, I y B. En el número 3 dice escriba en los espacios otra razón de manera que ambas razones formen una proporción.
Aquí en este caso usted puede multiplicar cada razón por 2. Por ejemplo, si usted multiplica 7 por 2 va a dar 14 y 4 por 2, 8. O sea, si multiplicamos por 2, podemos también multiplicar por 3, por 4 o por cualquier número. Esta es la siguiente tarea, correspondiente a lo que vimos anteriormente. Esto es todo por hoy y no olviden siempre realizar sus tareas y enviarlas a la plataforma de Edmodo. Ahí les voy a habilitar un espacio para que las compartan.